Sí. Una cosa, antes de seguir entonces con lo de capilares, ¿alguna duda que tengan ustedes hasta ahora de lo que estábamos hablando recién? No, ninguna. Yo ninguna. Bien. Profe, yo Decime. me tildé un poco con lo del endotelio, perdón, ahí me tildé. ¿Qué cosa del endotelio, amor? Que de lo último que estábamos mirando, Lo que último que no, estábamos viendo recién eran los capilares, Túnica. sí, ahí ¿sí? me quedé que nombró el endotelio y me mareé ahí. Claro, la diferencia en cuanto a la estructura con las arterias y con las venas, ¿sí? Es que cuando Ujú. hablamos de arterias y venas son más complejas estructuralmente, ¿sí? Hablamos de que tienen formada tres estructuras, donde además del endotelio tenían esta Ahí. túnica media que estaba formada por músculo y esta túnica adventicia o la túnica externa que estaba formada por fibras de colágeno, ¿sí? Y fibras elásticas. Eso los capilares no lo tienen solamente el endotelio, que son estas células, ¿sí? Que eran las que me forman el epitelio, pero decimos endotelio porque es la forma de decirle correctamente al endotelio de los vasos, ¿sí? Al epitelio de Ahí los vasos, está, eso era. ¿sí? Entonces, ¿qué tienen? Solamente endotelio y membrana basal. Nada más de todo lo que nombramos recién. Ahora, en la forma en que tenemos la configuración entre endotelio y membrana basal, me va a dar los diferentes tipos de capilares que podemos tener. ¿Sí? Podemos hablar de capilares continuos, capilares que van a ser fenestrados y capilares que van a ser sinusoidales. ¿Sí? Entonces esos son los tres tipos que tenemos de capilares. ¿Sí? Y solamente vamos a hablar de endotelio y de membrana basal. Nada más cuando hablamos de los capilares, son mucho más sencillos. ¿Bien? Ok. Y en realidad, si lo pensamos recién, tiene sentido, porque los capilares son los que me van a estar haciendo el intercambio directo con las células. Entonces, me sirve que estén completamente vestidos, por decirlo de una manera, rodeados de muchas cosas. No, porque yo quiero que pueda haber un pasaje más libre de sustancias de un lado y hacia el otro. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de las venas y las arterias, que como son los grandes transportadores, eso sí tienen mucha más entidad a nivel estructural. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto que les comentaba al principio, que la función de lo que estamos hablando muchas veces tiene que ver con su composición o su estructura, porque tienen una razón de ser de que sean de esa manera. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos acá a mostrar de vuelta la pantalla, esto es lo que estábamos hablando. Ahí está. ¿Todo el mundo los puede ver acá en pantalla entonces? ¿Al Power? Sí, Sí. profe. Bien, Sí. buenísimo. Esto es lo que ¿Lo está habíamos dicho. grabando? Sí, amor, desde que empecé. Entonces, esto es lo que les comentaba recién, que según la morfología tenemos estos tres tipos de capilares, ¿sí? Los continuos, los fenestrados y los sinusoidales, ¿sí? Cuando hablamos de los continuos, ¿sí? De vuelta venimos acá a los nombres que son bastante buchones y nos dicen de qué estamos hablando. Acá, tanto la lámina basal como las células del endotelio van a estar en continuidad. Quiere decir, no voy a encontrar nada raro en la membrana basal y las células van a estar bastante unidas, ¿sí? Estos capilares son los típicos que vamos a encontrar a nivel del músculo, a nivel de lo que va a ser el tejido nervioso, y a nivel de todo lo que van a ser los tejidos conjuntivos en el cuerpo, ¿sí? Los capilares acá que son continuos no tienen ningún problema. Después tenemos otro tipo de capilares, que son los que se llaman fenestrados, ¿sí? ¿Qué son las fenestraciones? Agujeritos, ¿sí? Entonces, estos, ¿sí? Van a permitir un poco más de fluidez, ¿sí? Entre sus contenidos, tanto lo que van a aportar como lo que van a recibir, que la contraparte de los que fueran los continuos, ¿sí? Estos entonces los vamos a encontrar en el páncreas, ¿sí? A nivel de todo lo que va a ser el tubo digestivo, ¿sí? Y a nivel de los que van a ser las glándulas endocrinas. Para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Las glándulas, ¿sí? Hay dos grandes grupos. Tenemos glándulas que son endócrinas, como las estamos nombrando acá, y glándulas que son exócrinas. ¿Bien?
Las glándulas van a generar productos. Dependiendo dónde vuelquen su contenido, se separan en endocrinas y exócrinas. Las glándulas endocrinas vuelcan su contenido directamente a la sangre, ¿sí? Por eso necesitamos acá que estos capilares fenestrados, porque están pasando directamente a la sangre. Generalmente la producción van a ser hormonas, ¿sí? Que las hormonas son señales de regularización, ¿sí? O están diciendo que pase algo. Y las glándulas que son exócrinas, ¿sí? Como por ejemplo las glándulas salivales, vuelcan su contenido a conductos y cavidades. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las glándulas, por ejemplo, la glándula salival más grande que tenemos, que es la parótida, la que está a nivel acá atrás de la oreja, esa glándula tiene todo un conducto que se llama Stensen y drena en la boca a nivel del segundo molar superior. ¿Sí? Entonces fíjense que esa, ¿sí?, no necesita esto tan así como está hablando este capilar, porque no tiene esa interacción directa de necesitar volcar su producto a la sangre, ¿sí? Por eso los fenestrados los encontramos en glándulas endócrinas, ¿bien? Y los tercer tipos de capilares que tenemos, estos son los más permeables de todos, ¿sí? En este caso, los que son sinusoidales, vamos a ver que la membrana basal va a ser discontinua, ¿sí? Y que las células también van a tener discontinuidad, que quiere decir que están unidas de tal forma que me quedan espacios intercelulares, ¿bien? Estos son entonces los más permeables de todos los capilares, ¿sí? Porque acá, obviamente, pasa muchísimo más fácil el flujo de un lado y hacia otro. Y lo vamos a encontrar a nivel del vaso, ¿sí?, que es un gran órgano que tenemos a la izquierda del abdomen, a nivel del hígado, ¿sí?, el hígado, que es una de las glándulas más grandes que tenemos, ¿sí?, es un órgano con función glandular, ¿sí?, y también lo vamos a encontrar en algunos órganos que son linfoides, ¿sí?, estos que pertenecen al sistema linfático, ¿sí?, justamente nombramos ahí al vaso. ¿Qué me interesa más que nada de acá? Ustedes sepan la diferencia entre los tres tipos de capilares que tenemos, ¿sí? Y que la diferencia en su morfología tiene que ver también con una diferencia en la permeabilidad que tienen, ¿sí? Estamos yendo de el menos permeable al más permeable, ¿sí? El continuo es menos permeable que el sinusoidal, que es el más permeable de todos, ¿sí? ¿Y en qué se basa esa permeabilidad? En la composición que tenga su endotelio y su membrana basal, ¿sí? Y después si me pueden dar un ejemplo de dónde encontramos a cada uno de estos capilares, buenísimo, ¿bien? Pero eso es lo que me interesa a mí, que les quede bien en claro de esto, ¿sí? Y que tenemos capilares tanto venosos como arteriales, ¿bien? Dependiendo de qué cosa, del contenido que tengan y en relación directa con qué parte van a estar, ¿sí? De la arteriola nacen los capilares arteriales, ¿sí? Y los capilares que son venosos van a desembocar en las vénulas, ¿sí? Esas vénulas que después se convierten en venas, ¿sí? Acuérdense del dibujo que tenemos en la parte posterior, este que está acá, ¿sí? Donde vemos esa relación que hay, ¿sí?, entre la parte arterial y la parte venosa, y esa red capilar, o ese lecho capilar que tenemos en el medio de las dos, ¿sí? Ahí donde están bien todas las células, ¿bien? Entonces, vamos ahora a reforzar algunas características propias de las arterias y de las venas para marcar mucho más este tema de la diferencia, ¿sí? Yo algunas cosas, esto ya les vine comentando, pero de vuelta a mí siempre me gusta que les queden las cosas prolijas, ¿sí?, que lo puedan leer y, listo, no hay duda de que estas son las características que me tengo que acordar cuando estoy describiendo una arteria, ¿sí? Entonces, vamos, fíjense que ahí tenemos el corazón y está saliendo una arteria. Entonces, las arterias nacen del corazón y van hacia los tejidos. Vamos a ver después cuando veamos corazón, que el corazón está separado en 4 cavidades, 2 aurículas, ¿sí?, y 2 ventrículos. ¿De dónde nacen las arterias? De los ventrículos, ¿sí? Siempre nacen de ventrículos. De ventrículos siempre voy a tener arterias, ¿sí?, naciendo. En condiciones normales estamos hablando, ¿sí? Siempre hacemos la referencia en pacientes que no son patológicos. ¿Cuándo sería verlo en normalidad? Estoy viendo una arteria naciendo del corazón, naciendo de un ventrículo, ¿sí? Tienen una pared gruesa y elástica. ¿Cuál va a ser esa pared gruesa y elástica? Tiene que ver con quién, con su túnica media, ¿sí? Acuérdense que esa era una de las grandes diferencias que había con las venas a nivel estructural.
Cuando hablamos de la luz, que la luz es el calibre que tiene el vaso, ¿sí? O sea, qué tan ancho es su interior, por decirlo de una manera, comparándola con las venas arterias tienen menos luz. No tienen válvulas en su recorrido porque se ayudan, ¿sí?, con la presión que genera el corazón al haber inyectado la sangre, al haber bombeado la sangre. Entonces no necesitan de tener válvulas para poder impulsar la sangre, ¿sí?, sino que ya es el propio impulso del corazón con ese latido, con esa eyección de la sangre, que hace que yo pueda tener a la sangre recorriéndome las arterias sin ningún problema. ¿Bien? Decimos que transportan sangre oxigenada, y entre paréntesis tenemos ahí, excepto la pulmonar. Acuérdense en que a nivel pulmonar era el único lugar donde tenemos trastocado esta que sería la regla general, que dice la mayoría de las arterias transportan sangre oxigenada, la mayoría de las venas transportan sangre carbooxigenada, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque a nivel de las pulmonar tenemos, ¿sí?, dado vuelta a todo esto. Entonces no podemos decir todas las arterias ni todas las venas, porque si no un profe guacho le dice, ¿y la pulmonar qué pasó? ¿Sí? Y ahí estamos en problemas. ¿Bien? Decimos acá el tema de la presión con la cual está circulando la sangre, eso que después lo podemos medir con un tensiómetro, ¿sí? Acá hay mucha mayor presión, acá la sangre está ejerciendo más fuerza sobre el endotelio de los vasos. Y es esa fuerza, ¿sí?, que se ejerce lo que podemos nosotros sentir cuando tomamos el pulso del paciente, ¿sí? Que es lo que les comentaba, que ustedes seguramente lo vieron en primeros auxilios, que uno lo toma generalmente en los puntos donde hay un hueso, donde se puede hacer presión, ¿sí?, la arteria, ¿sí?, a nivel radial, en la muñeca, ¿sí?, carotidio, lo podemos ver acá a nivel del cuello, ¿sí?, femoral, por ejemplo, ¿bien? Entonces, estas son las principales características que uno tiene con respecto a las arterias, ¿sí?, para poder diferenciarlas de las venas, ¿bien? Cuando hablamos de las venas, entonces, vamos a decir que estas venas nacen en los lechos capilares y se dirigen hacia el corazón, ¿sí? Nacen en los lechos capilares y van hacia el corazón. ¿A qué parte del corazón? A las aurículas, ¿sí? Entonces decimos, hacia las aurículas siempre llegan venas, ¿bien? Y en referencia al corazón, que es lo siguiente que vamos a ver, para que nos quede bien armado el cantito, decimos, a las aurículas del corazón siempre llegan venas. De los ventrículos del corazón siempre nacen arterias, ¿sí? Por eso decimos, las venas van hacia el corazón, las arterias nacen del corazón, ¿sí? Volviendo entonces a lo que son las venas, decimos, nacen en estos lechos capilares, ¿sí?, donde tenemos ahí a los capilares venosos, ¿sí?, que se formaban en continuación cuando estaban recibiendo todo ese aporte de las células en intersticio, ¿sí?, y van hacia donde es el corazón. Tiene una pared más delgada, ¿por qué? Porque la diferencia estaba en la túnica media, tiene menos, ¿sí?, músculo que las arterias, entonces es más delgada, lo que hace que yo las pueda colapsar a las venas, ¿bien? Tienen mayor luz, estas sí son más anchas que las venas, ¿sí? Puedo ver que tiene una luz mucho más grande, ¿sí? Acá la presión sanguínea es mucho menor, ¿sí? Entonces, estas necesitan, ¿qué cosa? Válvulas en su recorrido. Fíjense en que acá, en este dibujo que tenemos, se ven las válvulas en el costadito, ¿sí? ¿Ven ahí? ¿Qué pasa con esto? Cuando ven que la flecha me la está llevando hacia arriba, acá en la sangre, si yo quiero volver, las válvulas que hacen se cierran y me tapan, ¿sí?, la luz del vaso, impidiendo el retroceso. ¿Para qué? Para que la sangre circule en dirección unidireccional, o sea, una sola dirección de circulación. Vas de A hacia B, no podés volver, ¿sí? Vas del lecho capilar hacia el corazón y te quedás ahí. Después que te lleven las arterias donde tenés que ir, ¿bien? ¿Qué transportan en líneas generales las venas? Sangre carbooxigenada o sangre desoxigenada, ¿sí? Son dos formas de decirlo. Si yo les digo desoxigenada, ¿qué quiere decir? Que tiene menos oxígeno que la que tiene la sangre arterial. Y si les digo carbooxigenada, estoy diciendo que tiene más dióxido de carbono que la sangre, ¿sí?, que tienen las arterias. Son dos formas de decir exactamente lo mismo, ¿bien?
¿Dónde está la excepción? En las venas pulmonares, ¿sí? Las venas pulmonares son las únicas venas de todo el cuerpo, ¿bien? Que van a estar llevando sangre oxigenada, ¿sí? A diferencia del resto que lleva sangre carbooxigenada, ¿bien? Entonces, habíamos hablado de que tienen válvulas en su recorrido. ¿Con qué lo relacionamos? Con la cantidad, cómo circula la presión sanguínea, ¿sí? Es menor presión a nivel de las venas que a nivel de las arterias, ¿sí? Y en líneas generales no podemos tomar el pulso en las venas, ¿sí? Entonces decimos que normalmente las venas no tienen pulso, ¿sí? Fíjense, acá les estaba mostrando todo lo que es el sistema arterial en rojo y el sistema venoso en azul. Esos son los dos colores que se utilizan más que nada por convección. ¿Qué quiere decir, chicos? ¿Tiene algo que ver la sangre, el color con esto? Y en realidad no es que ustedes van a ver sangre roja y sangre azul, ¿sí? Acá los príncipes azules o el tema de la sangre azul no existe. Lo que sí hay una pequeña diferencia cuando ustedes ven la sangre arterial es un rojo más intenso que la sangre venosa, ¿sí? Pero nunca van a encontrar sangre azul, y si la encuentran me avisan, ¿sí? Y no le dicen a nadie más y publicamos algo, ¿sí? Pero es por convención que se usan estos dos colores, ¿sí? No porque realmente ustedes encuentren sangre de ese color. De la misma manera, en la mayoría de los libros y en los atlas, todos los que sean capilares linfáticos los van a poner con color verde, y todos los que sean nervios con color amarillo. ¿Eso es para qué? Porque uno ve un dibujo y dice, ah, ya lo sé, ¿sí? Ya me doy cuenta cuál es la vena y cuál es la arteria, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos al corazón, ¿sí? Y esta que están haciendo del corazón es esa arteria aorta que les estaba nombrando recién, ¿sí? La arteria aorta, que acá a esta altura se está convirtiendo en las arterias ilíacas y después van a ser las arterias femorales, ¿bien? Y acá tenemos la parte, ¿sí? La contrapartida, tenemos acá a las arterias, ¿sí? A las venas ilíacas, que se están convirtiendo en la vena cava inferior, y esa vena cava inferior está ahora desembocando en el corazón, ¿sí? Acá tenemos algunas arterias, ¿sí? Que son las principales del cuerpo, ¿bien? Como para nombrar algunas. La más importante que tenemos es la arteria aorta, esta grande que les nombré yo recién acá, y esa después cuando veamos corazón, vamos a ver grandes vasos y vamos a chusmetear un poco más estas arterias y estas venas principales en relación con el corazón, ¿sí? Estas que están acá son para que tengan una idea de algunas de esas sistemas de arterias que tenemos, pero no les voy a pedir que me digan completamente, ¿sí? Que me sepan este dibujo, ¿sí? Es para que tengan una idea de lo que estábamos hablando. Después lo que podemos hacer, que tiene que ver con ustedes y la carrera, nos podemos enfocar, por ejemplo, en el pliegue del brazo, ¿sí? En el pliegue del brazo, que es el codo, donde ustedes va a ser un lugar de preferencia para poder sacar sangre, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos tres grandes venas, ¿sí? Que van a ser la cefálica, ¿sí? La basílica y la mediana, que son las tres donde más van a pinchar ustedes para sacar sangre, ¿sí? Y acá tenemos lo que les comentaba recién, lo mismo pero con las venas principales, ¿sí? Las venas principales vamos a tener la vena cava superior, la vena cava inferior, como para tener algunas para nombrar. Esta que les comentaba recién acá de brazo, las van a conocer un montón ustedes, ¿sí? Después lo que podemos hacer, les armo un videito donde les muestro justamente todo lo que sea pliegue del codo, ¿sí? Y ahí tenemos algunas venas y algunas arterias para nombrar entonces, y para decir, ah, yo ya las conozco, y sé por qué saco sangre de esta y no de la otra cuando voy a pinchar. Y a nivel acá de las piernas, ¿sí? Otras que van a ser importantes para ustedes es la safena, ¿sí? De la safena, que es esta vena que está acá, ¿sí? Que es bastante superficial, es una de las venas que ustedes si tienen que sacar sangre a nivel de la pierna, generalmente pinchan esa, ¿sí? Es otra también que está buena para que la conozcan y después se las voy a mostrar, también les hago un video donde vemos dónde pueden pinchar en pierna, ¿bien? Entonces, chicuelos, con esto que vimos recién, ¿alguna duda? Yo, profe, quería preguntar la parte del lecho capilar. ¿Qué Sí, amor. tienen? ¿Serían capilares impermeables? No, los capilares siempre son permeables, amor. Ah, listo. ¿Sí?
La diferencia está en el grado de permeabilidad, en que yo te diga, bueno, estos son la diferencia entre los continuos, por ejemplo, con los fenestrados y con los sinusoidales, ¿sí? Son mucho más permeables que cuando estamos hablando del resto de los vasos sanguíneos, mucho más permeables que una arteria y que una vena por su conformación. Ahora, entre los capilares, ¿sí?, hay diferentes grados de permeabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren a las necesidades que tengan de esta comunicación de lo que está pasando de los líquidos, ¿sí? A nivel, por ejemplo, del hígado, donde yo necesito que tenga el hígado, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, es un gran filtro que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿sí?, donde filtra un montón de sangre, ¿sí? Entonces, a ese nivel, yo tengo que permitirle a la sangre, ¿sí?, que tenga mucha más interacción con los hepatocitos, por ejemplo, que son las células que me forman al hígado, ¿sí? Entonces, ahí que tengo capilares sinusoidales, ¿sí? Esos sinusoidales que tenían discontinuidad tanto en la membrana basal como en la continuidad que tiene su endotelio. ¿Por qué? Porque son mucho más permeables. No quiere decir eso que los capilares que son continuos no sean permeables, también son permeables, porque los capilares son los que me están haciendo esa continuación bien, esa interacción en realidad entre las células y todo lo que es el sistema vascular. ¿Bien? Pero, obviamente, si yo te digo, ¿cuál es más permeable? ¿Un capilar sinusoidal o un capilar continuo? La respuesta es que un sinusoidal. Y si le preguntamos por qué es más permeable, profe, por su estructura. Un capilar sinusoidal, ¿sí?, tiene discontinuidades en la membrana basal y discontinuidades en la forma en que están unidas sus células. Mientras que un capilar continuo no lo tiene. Tanto su membrana basal como las células están todas juntas. ¿Bien? Que a veces serían los huequitos que tienen. Claro, y después teníamos a los fenestrados, que los fenestrados, la membrana basal estaba bien, estaba tranquila, no tenía ningún problema, pero en las células tenía fenestraciones. ¿Qué eran las fenestraciones? Como agujeritos. Perfecto, gracias. Bien, amores, ¿alguna pregunta más? Profe, usted dijo que en el capilar hay una interacción. ¿Interacción de qué? Me quedó eso. Una interacción, estamos hablando de que en los capilares, ¿sí?, está llegando la sangre, ¿sí? Entonces, el capilar va a ser la zona donde más interacción va a tener el líquido que está dentro de los capilares, ¿sí?, lo que es el plasma y demás, con las células, ¿bien? Y viceversa, con lo que el líquido intersticial va a volver a lo que es el sistema de circulación. Vieron que uno siempre le pone las flechas, decimos, de los capilares salen cosas y a los capilares vuelven cosas. ¿Qué están saliendo? Están saliendo los gases, ¿sí?, nutrientes, ¿bien? Todo lo que están necesitando las células. ¿Bien? Por eso decimos que ahí es mucho más la interacción que tienen que a otro nivel de los otros vasos. Lo que yo les comentaba, como les decía la analogía con las cañerías. Yo digo, tengo la arteria aorta, que es enorme, ¿sí? Sería como la cañería que viene desde la fuente de agua municipal. Si yo para tomar agua abro la cañería principal de mi casa, no. ¿Sí? Abro, ¿sí?, la canilla de la bacha. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia que hay entre eso. Si uno dice, bueno, ¿dónde está más interacción a nivel de los vasos sanguíneos con las células? A nivel de los capilares, ¿sí? Porque están hechos precisamente para eso. Ok, gracias. De nada. Bien, amores, ¿alguna otra pregunta? Profe, con respecto a lo que es tejido, Sí, puso, porque lo puse recién hoy, me parece, ¿no? Lo que es tejido. ¿Puede hablar algo de los tejidos? Sí, ¿qué necesitan? No sé, porque todavía no lo vi, pero digo, aunque sea el principio de lo que es tejido y eso. Sí, amor, denme un segundo que ahí les pongo el power, así vamos viendo más o menos con eso de base. ¿Esto sería todo lo de sangre, entonces? Sí, amor, porque sangre como tal lo están viendo con Anabela. ¿Sí? Entonces, a mí lo que más me interesa de esto es volver a haber hecho muy chiquitito en la introducción a lo que era la sangre para acordarnos qué es lo que está en circulación. Y después, sí, la principal diferencia de acá es que ustedes sepan
la estructura de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tanto de las venas, de las arterias y los capilares, y las diferencias, ¿sí? Diferencienme entre arteria, entre vena y un capilar, ¿sí? Entonces ustedes ahora tienen recursos para poder entender de qué estamos hablando con cada uno de ellos, ¿sí? Eso es lo importante de acá. Bárbaro. Y... tejidos, ¿dónde está? Bien, a ver, tejidos. Son 4 los principales. ¿Se acuerdan cuáles son los 4 tejidos principales del cuerpo? Yo no me acuerdo, profe. Tejido muscular uno. Tejido epitelial. Epitelial es otro. Nos faltan 2 más. Nervioso. El Nervioso, ¿sí? Y después tenemos el que es tejido Linfático. Linfático, ¿no? No, amor, ese no es un tipo de tejido. Los 4 principales son tejido epitelial, tejido muscular, tejido conectivo o conjuntivo, depende cómo le quieran decir, y tejido nervioso. ¿Sí? Esos son los 4 tejidos principales que tenemos en el cuerpo. ¿Bien? Cuando hablamos del tejido epitelial, ¿sí? Este que es bastante importante porque, por ejemplo, la piel es la que nos forma, es el órgano más extenso que tenemos. Cuando hablamos de cómo estaba estructurado, ¿sí? Y cómo lo clasificábamos, lo íbamos a clasificar según 2 criterios, ¿sí? Según la forma que tenían sus células y según la forma en que se iban a disponer, ¿sí? Teníamos células que iban a ser cilíndricas, células que iban a ser planas, ¿bien? Y después teníamos las formas de si eran simples o si eran, por ejemplo, estratificados, ¿bien? ¿Qué es un estrato? Cuando yo tengo capas, ¿bien? Eso era una forma también que teníamos de clasificar al tejido epitelial. Después había otro tejido epitelial, que era el tejido epitelial de transición, ¿sí? Donde podía pasar de uno a otro, que es lo que pasa, por ejemplo, a nivel de la vejiga, ¿sí? La vejiga es este órgano que tenemos, que es un reservorio de la orina. Y vieron que, yo, no sé, hace 3 horas que no voy al baño. ¿Cuánto pis tengo para hacer? Dice, ¿cómo entra todo eso ahí adentro? En condiciones normales, la vejiga no es un globo enorme, ¿sí? Pero puede cambiar, se puede expandir, ¿sí? Entonces, de esa manera, hablamos de que está formado por tejido que es de transición, el urotelio, ¿bien? Y puede cambiar entonces de ser algo que está estratificado a ser un simple. Es otro de los más que tenemos para nombrar. Ahí estamos. Entonces, ahí estoy compartiendo el Power para que vean lo que les estaba comentando. Primero, esos 4 tipos de tejidos que tenemos, ¿sí? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso, ¿sí? ¿Por qué los agrupamos de esa manera? Porque va a haber variaciones en su composición, ¿sí? En sus células, o sea, el tamaño y las formas que tengan sus células, ¿sí? Y también, obviamente, en las funciones que realizan. Acuérdense lo que les comentaba recién. A partir de la estructura depende mucho de la función. Sí, Gorda, ¿qué necesitabas? Sí, perdón. Hay una parte que dice tejido conjuntivo y después en la imagen dice conectivo. Les podemos decir las 2 maneras. De las Tejido 2 formas. conjuntivo, tejido conectivo, se puede decir de forma indistinta. Está bien. Por eso se Era los solo puse de eso. ahí para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Ajá, Conjuntivo está o bien. conectivo es lo mismo. Es lo A mí mismo. generalmente me gusta decirle tejido conjuntivo, ¿por qué? Porque después en las clasificaciones, el tejido conjuntivo es el que más variaciones va a tener, ¿sí? O sea, es el que me da un montón de diferentes tipos de tejidos dentro del mismo, de conformaciones. Y Claro. hay tejido conectivo denso y tejido conectivo laxo. Entonces, a mí en lo particular, En como para no conjunto. confundirme con Está la eso, misma. siempre me gusta decirle tejido conjuntivo cuando estoy hablando de lo macro, de lo grande, del tipo de tejido, y conectivo le digo cuando hablo de las especializaciones que tiene el tejido. ¿Sí? Así no me lo confundo. Claro, Pero sí, sí. ustedes lo pueden leer o lo pueden decir de forma distinta. Si nadie les va a corregir, se le dicen tejido epitelial, tejido conectivo, ¿sí? Muscular y nervioso. Se entiende que conectivo y conjuntivo se pueden usar de forma sinónima. Está ¿Sí? bien. Sí, sí.
Entonces, amores, acá lo que les comentaba recién de el tejido epitelial, ¿sí? Fíjense, la mayor función que cumple el tejido epitelial es el de revestimiento, por eso le estaba nombrando recién a la piel como uno de los referentes de este tejido, ¿sí? Las células epiteliales que podrían ser de diferentes formas, ¿sí? Estas que son las planas, las que tienen forma como de huevo duro no, un huevo frito, ¿sí? Son las escamosas, ¿sí? Escamosas o planas. Bien, después tenemos a las cúbicas y tenemos a las cilíndricas, ¿sí? Y tenemos las transicionales, que son estos tipos de epitelios, como el de la vejiga, por ejemplo, donde pueden cambiar de forma, ¿sí? Según lo que amerite lo que está haciendo ese tejido. Ven acá que estamos hablando de, entre las células había diferentes tipos de uniones. Cuando hablamos del tejido epitelial, estas células tienden a estar muy, muy chiquitas entre sí, ¿sí? Y que haya muy poquito sustrato intracelular, que es lo que habría en el medio de célula y célula, ¿sí? Entonces, generalmente estas forman, ¿sí? Láminas continuas, ¿sí? Por eso de que están muy, muy juntas entre ellas. Y acá les estaba hablando de cómo clasificamos entonces al tejido epitelial. En realidad, uno cuando habla del tejido epitelial lo está hablando de forma conjunta. Si nombramos la forma de la célula y nombramos cómo está organizado. ¿Sí? Entonces decimos, es tejido epitelial, ¿sí? Cúbico simple, ¿sí? O escamoso estratificado, ¿sí? Hacemos las dos clasificaciones. Por un lado, el tipo de células que tenemos, y por otro, cómo están organizadas, cómo se disponen, ¿sí? Se pueden disponer simples, que quiere decir que forman una sola capa, ¿sí? Entonces, simple escamoso, simple cúbico, simple columnar o cilíndrico, o podemos hablar de epitelio estratificado. Cuando hablamos de estrato, estamos hablando de que me forman qué cosa, capas, ¿sí? Y vamos ahora mismo, puede ser, ¿sí? Estratificado escamoso o plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, ¿bien? Y después, el que no entra en ninguno de estos, ¿sí? Es el de transición, ¿sí? Una transición que me está hablando de un cambio, ¿sí? Entonces en esta vamos a tener más cosas, puede cambiar, ¿sí? Por la forma que tiene e incluso la disposición. Algo que estaba todo así, después se me hace mucho más una sola capa, ¿bien? Por eso acá les dije, una subdivisión y clasificación más completa de los tejidos es unificando los conceptos de forma y disposición celular. Va a ser muy raro que ustedes lean solamente simple o solamente la forma de las células. Generalmente están como tienen acá escritos ustedes, simple escamoso o escamoso estratificado. Esa es la forma en que uno hace referencia cuando hablamos de el tejido epitelial. Profe, ¿Sí, amor? pregunta. Por ejemplo, la simple columnar. ¿Columnar significa la cilíndrica? Sí, amor, cilíndrica o columna. ¿Sí? Genial, gracias. Bien, amor. Ahora, después tenemos un montón de funciones que tienen el epitelio, ¿sí? Vamos a decir, por un lado tenemos función receptora, ¿sí? Estos van a recibir estímulos, tanto externos, ¿sí? Y los pueden transmitir. Cuando hablamos de la piel, por ejemplo, ¿sí? Sensación de tacto, además de calor y demás, es un gran transmisor el epitelio, ¿bien? Después también es de protección, ¿bien? Esto estamos hablando de que recubre, ¿sí? La piel. Uno cuando habla de la piel, y cuando uno les dice a ustedes, sobre todo con las normas de bioseguridad, decimos que la piel es la primera barrera que tenemos. Cuando uno rompe la piel, ahí tenemos problemas, ¿sí? Si yo me pincho, estoy invadiendo esa barrera de protección que tenemos, que es la piel, ¿sí? De vuelta, yo les hago la referencia con la piel porque es lo más rápido para uno entender cuando hablamos del epitelio, ¿sí? De hablar de las funciones que tiene esto. Hablamos de transporte celular porque las sustancias pueden viajar a través de todo lo que es el epitelio. Piensen cuando uno se pone una crema o algo, ¿sí? Que está llegando, ¿sí? Vieron, no sé, por ejemplo, el Salicrem, que es para los músculos, ¿sí? ¿Yo me puedo tocar el músculo directamente? No, primero tengo la piel. Tengo la piel, tengo lo que es el tejido subcutáneo, ¿sí? Y recién ahí tengo el músculo. Pero me puedo poner una crema porque me duele y que eso le llega al músculo. ¿Cómo lo hace? Atravesando al epitelio, ¿sí? Entonces es capaz de hacer este transporte, ¿sí? Transcelular. Transcelular es a través de las células, ¿sí? También tiene la función de secretar, ¿sí?
Lo que es secreción puede ser moco, enzimas, ¿bien? Hormonas, depende de las glándulas que tengamos a nivel, ¿sí?, de la piel. Por ejemplo, una rara para que tengan en los pezones, ¿sí? Vieron que hay como alrededor del pezón, en lo que es la areola, que es esa descoloración que tiene, un poquito más oscura que el resto de la piel de la mama, ¿sí? Hay unas pequeñas, ¿sí?, abultaciones, que no son granitos. ¿Sí? ¿Y esos qué son? ¿Sí? Son glándulas sebáceas, ¿sí?, hipertrofiadas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que esos secretan algo que lubrica el pezón cuando el bebé toma la leche. ¿Bien? Porque acuérdense, nosotros somos mamíferos, la función que tienen las mamas en nosotras es darle de alimentar al bebé, a la progenie, ¿sí? Eso al nivel de lo que es una función biológica, ¿no? Entonces, y si una de ustedes es mamá y tiene un bebé, yo me acuerdo de mi mamá con mi hermano, yo la veía que estaba a los gritos en un momento. ¿Por qué? Porque tanto el bebé con la succión llega un momento en que lastima. Entonces el cuerpo está intentando poder superar eso, ¿sí?, poniendo esta parte de lubricación a nivel del pezón, para que cuando el bebé succione, ¿sí?, no sea algo que lastima tanto, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de lo que hablamos de función de secreción, ¿bien? Y otra cosa que tenemos es absorción, ¿sí? Una de las cosas más importantes que se puede absorber a través de la piel, ¿sí?, un montón, pero una es la luz, ¿sí? ¿Escuchaban hablar de la vitamina D?